izango da. Dagoeneko zuen eskurrietan ikusiko zenuten, zein den urte honetarako egitaragua. Eta horrengo esperantoa izango da, gero zein hizkuntzak, kaxubiera, kokama eta txerokira bukatzeko, hori da ikasturte honetako egitaragua. Eta, lehenengo hizkuntzarekin hasteko, frisiera dugu, hain hurbil daukagun hizkuntza eta askotan hain gutxi dakiguna, ez? Eta egia esan izugarrizko plazerra da, eta izugarrizko gorea da, Durk bezalako pertsona bat hemen edukitzeagatik. Ezagutzen ez duzuenentzako mundu mailan famatu den ikerlari bada, bati bat hezkuntza, eleaniztasuna eta hizkuntza paisaia lantzen baititu. Bera friske akademiko kidea da, baina horretaz gain eta bati bat ikerlaria da. Donostiko Dream ikerketa taldeko partaidea da eta buruetako bat. Eta hori ere azalduko digu, baina dena dela, hemen daramatzaia 9 urte, okerrez banago. Eta, berez, euskeraz edo gaztelaniaz edo inglesez, azkenean gaztelaniaz egingo du. Bere partez, esan dit, ez dela guztiz ondo moldatzen, baina beraz barkatzeko bere akatsak eta bat. Orduan, eskertuko diogu gonbitari baiezko eman izana eta baita esfortzuri egitea gaztelaniaz egiteatik eta nortaki agian 1000 urte barru euskeraz egingo digu. Orduan, feder pixkat izango dugu horretan. Eta beti bezala, lehenengo 45 minutuak frisiera hizkuntzari buruz, gero ordu erdi izango dugu zuen galderak jasotzeko eta berak erantzuteko, eta azkenengo 15 minutuak izango dira frisierako hitz batzuk, esaldi batzuk ikasteko. Eta besterik gabe, honekin ekingo diogu frisierako saioari, eta nahi baduzu etxalo bat eman Durk Gorterri saio honekin hasteko. Eskerrik asko, arratsaldeon guztioi. Yo prefiero hablar en mi lengua materna, maar als ik het in het Fries doe, dan verstaan we. Yo puedo hablar en holandés también, dat is mijn tweede taal en die verstaan jullie ook niet. Inglés, yo tengo experiencia hacer una conferencia con esto. Y las otras 4 lenguas que yo tengo son las lenguas más débiles. Alemán, francés, herderas y euskera. Y es la primera vez de hacerlo en castellano con un tiempo de mucha duración, 40 minutos es mucho. Entonces, vamos a empezar con mi trabajo. Y yo trabajo para Fundación Ikerbasque como investigador sobre el tema del multilingüismo. Y esto estuve en Bilbao, pero yo quiero demostrar un breve vídeo sobre Ikerbasque porque yo pienso que no todo el mundo sabe qué es Ikerbasque. Y lo bueno de este vídeo no es solo que yo estoy dentro, pero también que es multilingüe. Aquí. Atracción de investigadores a Euskadi. Señural de investigadores. 20 different countries, captación de talentos. Ikerbasque es la creación de toda una red de centros de investigación de excelencia. Ikerbasque heißt Zusammenarbeit mit den 以乌斯卡地地区的科学团体合作。 70% de chercheurs trabajan con la Universidad del País Vasco. Synonym of stability. to develop long-term vision. Ricerca ad altissimo livello. Flexible and intelligent. Su gestión ha sido reconocida por la HR Excellence Research y la Cruz de Plata. From physics and chemistry. Sociale en geesteswetenschappen and humanities. Ikerbasque means all areas of knowledge.
convertir a Euskadi en uno de los grandes nodos de la ciencia internacional. Inversión ahora para el bienestar de la sociedad del mañana. Gas es crecimiento económico para Euskadi. Por cada euro invertido son 2 euros que regresan. Das Geld kommt aus dem Ausland und wird in Euskadi investiert. Excellent opportunities. Work full-time on our research. A very important player in the European scientific system. È un'organizzazione d'eccellenza. Una apuesta decidida y ganadora. Wonderful opportunity. Collaboration. Total libertad. E ilimitada. Futuro. Etorkizuna. Eso es Iker Bask. Mis colegas son los demasiado en las ciencias experimentales, yo pienso, porque en humanidades y en educación hay muy pocos. Pero eso es la política de Iker Bask. Yo trabajo en la Universidad del País Vasco en Donosti y tenemos ahí un grupo de investigación que se llama Dream, porque era mi sueño de venir al País Vasco, pero es Donostia Research Group on Education and Multilingualism. Y dentro de este grupo tenemos 3 líneas de investigación. La primera es sobre estudio de competencia multilingüe en educación, en contexto educativo. La segunda es adquisición de las lenguas académicamente los de inmigrantes y último es paisaje lingüístico y multilingüismo. Yo he publicado sobre estos temas en mi primera vida investigador en Holanda sobre el tema de las lenguas en Europa y ahora también sobre el tema del paisaje lingüístico y más tarde, un poco más tarde, recientemente sobre las lenguas minoritarias y sobre educación multilingüe. Son algunas de mis publicaciones. Entonces, Frisia, Friesland o Frisia, Nondago, ¿dónde está? Aquí. Aquí un poco más cerca, a la mapa de Holanda, con la bandera, y esto es lo más conocida, yo pienso, del país de frisones, porque son las vacas frisones, y todo el mundo, cuando yo explico de dónde estás, es las vacas frisones, los blancos y negros. Pero hay también los caballos frisones, y no tienen tanto fama, pero dentro de la película Zorro hay un caballo frisón, y son muy caros. Entonces, ¿por qué son tanto importancia para nosotros? Hay estatuas en nuestra capital de los caballos y de los becas. Y hay un plan para la capital cultural el año que viene de añadir a uno de los diques un caballo de 25 metros como un proyecto de arte. Otra fama tiene esta mujer, porque ella ha nacido en Frisia, pero ayer era 100 años de su muerte en París. Era espía y bailarina, Mata Hari. Y esto es un poco conocido fuera de Frisia, es la bandera de Frisia, porque hay un producto de leche, que es leche de Frisia. Y esta bandera, la gente piensa que es un corazón, son 7 corazones, pero no son los corazones, son los 7 países, Saspri Itzadun Muraldiak. Y estos son los 7 hojas que hay en la bandera. Pero probablemente
por algunos de vosotros es más conocido con esto porque es el club de fútbol de Heerenveen, que tiene también la misma bandera en su camiseta. La capital de Frisia es Leeuwarden y tiene un torre que es como el torre de Pisa, porque este no es estrecho y no está recto. Pero la capital de Frisia no tiene tanto habitantes, un poco más de 100.000, entonces es muy pequeña. Si hablamos sobre el tema de las lenguas en Europa, hay muchas veces una confusión cuando estamos hablando sobre el frisón. Aquí en este mapa hay el número 44 y se dice frisón, Frisian. Este mapa tiene la idea que hay frisón en Alemania 2 veces y en Holanda, pero no es verdad. Otro mapa aquí, lo mismo, pero un poco mejor, porque hay 3 lenguas frisonas, puede decir, el frisón del norte, el frisón del este y nuestra frisón en Holanda, en los Países Bajos. Entonces, debe distinguir entre los 3 porque las diferencias entre ellos son muy importantes. No puedes entender la gente que habla las diferentes variantes y no son la misma lengua porque hay una historia que puede explicar un poco más tarde.